más de 100 horas de navegación. Sí, fueron más de 20, fue casi un mes. Acá duermen los 88, ¿no? Acá duermen 88 Ay, Jesús. en hamacas. Vamos ya para acostarnos. Ajá. Y estas maniobras, o sea, los cabos que ves, que están amarrados, uno se solta. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Tengo que tener un poco los ojos cerrados porque está haciendo mucho calor. La diferencia, vean pues les cuento, es que ya se fue el invierno. Entonces pongamos que va acá para pasar. Ya está la primavera y el verano. Por eso es que ya no nos ven sin saco, ya nos ven sin abrigo, sin cargar como tantas cosas. Pero no comenzó de manera suave, sino que ya comenzó a hacer ¿cuánto? 28, 29 grados. Entonces comenzó fuerte la cosa. Está fuerte el clima. Espera, yo me tapo acá un poquito. Ahora, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy es uno de los puntos más importantes, icónicos, digamos que para nosotros los que estamos también fuera del país, y no hay nada más interesante y bonito, pues en el caso mío, que es ver cosas de nuestro país que han viajado desde allí y que ahora están en otro destino que nosotros vamos a poder presenciar. ¿Y de qué les estoy hablando? Hoy, precisamente, o bueno, fue ayer, llegó desde Colombia el buque Gloria, o algo icónico de Colombia que nos representa a todos, no solo en el café, sino también en toda la historia colombiana. Entonces para mí me hace mucho honor y me parece muy bonito poder estar aquí y mostrarles un poquito de cómo se vive un día a día, pues de unas personas acá que vienen a representar a Colombia y a mostrar también lo bonito. Así que ustedes que están allá y que también hay mucho público de Colombia, saludos para ustedes también. Vamos a descubrir qué nos tiene ese buque Gloria a nosotros, que por cierto, para personas que están directamente en Colombia, también puede que sea un sueño, porque la mayoría de nosotros vivimos en el interior del país, en el centro, y para poder ver nosotros algún buque tenemos que transportarnos hacia el sur del país. Entonces esta vez lo tenemos acá y qué más que vamos a ir a verlo. Ahora les voy a contar unos datos curiosos acerca del buque Gloria. ¿Qué pasa con este buque? Este buque se creó en el año de 1967 y se creó, o bueno, ¿por qué fue el nombre del buque Gloria? Esto se dio a raíz del fallecimiento de la esposa del general Virrey Pizarro, en el cual falleció o murió antes de que terminara la construcción de este. Este buque está construido con 3 aspas y 23 velas que son dirigidas y mantenidas por las personas que están allí tripulando en este momento. ¿Qué otra cosa también importante? Este buque no fue construido en Colombia, sino que este buque fue construido en Calletas, en Bilbao, España. Y dato importante y no menor, que allá en Calletas se construyeron 4 de los buques importantes en Latinoamérica, como lo fue Colombia, también como fue Venezuela y como fue Ecuador, y también como fue uno que tuvimos acá también, que es uno de México, que se llama el Cuauhtémoc. De los 56 años que lleva navegando, ha hecho 930.000 millas. Eso equivale casi a darle 43 vueltas al mundo, y ha parado en casi 189 puertos en todo el mundo. Una tripulación de 88 personas que están navegando en este momento acá, de las cuales 75 son tripulantes o son estudiantes que comienzan su vida marítima, y que donde estos viajes lo que hacen es forjarlos a ustedes, o bueno, a las personas que están allá navegando, para que se acople muy bien a viajar por todo el mundo subido en
en un barco a navegar, o bueno, si lo está haciendo porque comenzó su viaje en, creo que fue Cartagena, les voy a dejar por aquí donde comenzó. Después de esto salieron para el puerto de Baltimore. Allá de Baltimore lo que hicieron fue navegar aquí en Lisboa. Luego de Lisboa van a ir a Italia, Francia, y luego de Italia a Francia lo que van a hacer es una parada técnica en España, y ya luego en España lo que van a hacer es que van a bajarse y van a hacer como una especie de sustitución como lo conocemos en el fútbol. La sustitución es que van a salir algunos tripulantes de esos 75 y van a cambiar para que ingresen otros tripulantes nuevos desde España, y ya luego van a continuar su recorrido para Alemania, Países Bajos, ¿dónde más? Holanda, y después de ahí ya van a terminar el recorrido en Inglaterra. Cuando ya termine el recorrido en Inglaterra, lo que va a pasar es que ya van a volver a retomar de nuevo el viaje hacia Colombia, pasando todo, ese es el océano que Atlántico, pasando todo el océano Atlántico. Va a navegar 16.000 millas y más de 100 horas de navegación. Imagínense ustedes que ahorita voy a mirar a ver si logro preguntarle a alguien cómo es el sentimiento de atravesar todo el océano Atlántico, que debe ser bastante complicado, y yo creo que las mareas y demás deben ser pesaditas. Pero bueno, hay algunos datos curiosos e importantes que ustedes tienen que conocer de este barco que nos representa a casi todas las personas que estamos, digamos, como afuera y adentro, y que también muestran cositas interesantes. Y no menos importante, que se me olvidaba decirles, este barco, como va a estar más o menos hasta mediados de agosto, ¿qué va a pasar? Que este barco va a llevar la antorcha olímpica ahorita en los Juegos del 2024 que se van a realizar en Francia. Menos ya lo tenemos acá, miren lo bonito que se ve. Era lo que les contaba, tiene los 3 pilares, 1, 2, 3, y tiene las 23 velas, en el cual son tripuladas por casi las 88 personas que están acá, y que en este caso van a hacer todo el proceso de navegar estas más de 16.000 millas, y además es gigante. Imagínense que todo esto, o sea, este barco hace 2 días atrás estuvo navegando por todo el océano Atlántico. Imagínense 88 personas estando aquí navegando en medio del mar. Callaron acá, van a estar aproximadamente hasta el día miércoles, y ya luego van a hacer el proceso de volver a salir con camino hacia, en este caso, Italia. Entonces aquí ya lo tenemos, vamos a proceder a entrar y conocer un poquito a ver qué tal la cosa. Toda la parte, la prueba del buque, entraba hacia el agua, se Ay. y volvía y salía. Eso O sea, sí. Impresionante la experiencia, y entrar al agua a toda la parte del Alcázar, y era delicado. O sea que yo creo que sí es verdad que uno se siente bien cuando comienza a ver tierra. Claro, después de, ahorita habían sido, bueno, después Sí. de Baltimore fueron como 2 días, ya después comenzamos a ver agua a vuelta redonda, y como al día 26 volvimos a ver tierra, o ver otros buques, también como que uno dice, bueno, Se motiva al menos un ajá, poquito. pero ya cuando uno ve tierra firme, o por lo menos ve luces de alguna ciudad, uno dice, Uy, ya está. estamos más cerquita. Ya los primeros días, yo nunca he estado navegando en un buque. Los primeros días fueron 3 días Sí. que no paré de vomitar, no. Eso le genera a uno como mucha emoción, venir aquí, como de tanto tiempo como uno estar por fuera y estar acá y verlos a ustedes, es bonito. Mucha gente también allá afuera me contaba mucho que le llamó como mucho la atención. Claro, sí. No, y además es muy bonito por acá, voy a dar una vueltica a ver. Fotografías, Bonita Farm. Esta yo la conozco. Yo me gustó mucho porque, bueno, un punto también, ahora ya les comento, un punto también importante
en el cual este buque Gloria también está navegando acá es porque está mostrando diferentes exposiciones fotográficas directamente de Pereira, o sea, del eje cafetero, que es donde soy oriundo yo. Entonces me llama muchísimo la atención y me parece muy bonito que esté mostrando estas exposiciones que ya les voy a mostrar. Acá, por si ustedes no lo sabían, Colombia es uno de los países más diversos de todo el mundo con respecto a todo lo que tiene que ver las aves. Entonces, muchas personas de todo el mundo viajan para hacer estos avistamientos. Entonces debe ser muy bonito e interesante, por si ustedes quieren pegarse alguna vez una pasada, tienen que ir a conocer no solo este lugar acá, sino que también tienen que darse la oportunidad de conocer todo lo que tiene que ver el eje cafetero, la Florida, que también es un avistamiento muy bonito de todo lo que tiene que ver acá las aves. Ahora vamos a darnos un paseíto a ver qué es lo que hay y aquí vamos a poder ver de todo. Miren acá, tienen diferentes presentaciones de cosas autóctonas, o sea, lo que llama la atención son tantas cosas autóctonas que pueden haber y que son construidas a mano por todos los artesanos colombianos y que están aquí para la disposición para que nosotros podamos verlo. El timón. Miren este timón lo bonito, dice Armada de Colombia, el buque Gloria, y ahí ya tenemos ondeando la bandera de Colombia. Miren lo bonito que está. Aquí vean, bien llamativo, que yo creo, bueno, no sé, pero no creo que no se está utilizando porque además que la dirección del barco la tienen que realizar desde la parte superior. Las artesanías desde el eje cafetero, muy bonito. El café 100% autóctono, el sombrero vuelteado, ¿cómo se llama? Volteado, el sombrero vuelteado, y también lo que tiene que ver algunas bebidas típicas y autóctonas de Colombia. Salón Almirante Padilla, miren ahí lo bonito que es, tiene toda la entrada, miren acá lo que dice Gran Almirante José Padilla López, muy bonito. Vamos a mirar a ver qué es. Miren acá. Oiga, muy bonito. Ah, vea, tienen aquí, ¿cómo se llama este? De Brasil. Miren acá. Tienen diferentes, esto se llama entrelazado. España, Uruguay, Ecuador. Este tiene de Argentina, Colombia. Miren el de Colombia cómo es, trenzado de manera manual. México, Portugal. Miren este de acá, el de Portugal. Este es de Colombia. Miren lo bonito que es. Y aquí tenemos el espacio, si puede coger, se pueden sentar acá. Y acá lo que hacen es que nos muestra un poquito acerca de la historia. Daga, miren acá lo bonito. Son como museos, es como un pequeño museo navegable donde las personas vienen y pues como se informan un poquito. Miren aquí cómo es el barco, la campana, y acá dice como una pequeña historia. Es que me tengo que poner acá el micrófono porque está sonando música y la bajan de copyright. Miren ahí el himno de buque escuela. Miren acá los diferentes nudos. El escudo. Miren lo bonito que está. Acá buque Gloria. Suboficiales. Estos son los que van colocando ahí en tierra, a bordo. Las personas que están aquí a la punta del barco. Esto aquí, que ya estamos en la punta del barco, acá nos contaba cuando entramos el personal que está allá. Nos cuenta de que esto, cuando ya estaba en la mitad del mar, toda esta malla que ustedes ven aquí, esto ya estaba hacia abajo. Imagínense la profundidad del
océano como estaba, que esta malla ya estaba tocando el agua, la inmensidad y la food. Miren ya desde acá cómo se ve bonito. Todos los procesos, o bueno, todos los viajes que estuvieron haciendo de manera anual. Miren acá, desde 1968 comenzaron ellos a viajar, o sea, un año después de que crearon el barco. Y imagínense, bueno, con lo que le contaba de la historia, como se hizo en Bilbao, en Caleta, ahí fue cuando hicieron el proceso de devolver el barco. Imagínense, un año, hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Un año después de que lo construyeron, un año después de que, hágale. Un año después de que lo construyeron fue cuando hicieron el proceso de devolver el barco de nuevo a Cartagena para que se creara allí. Y luego un año después, en el 1969, hicieron las 16.000 millas. Vea, hicieron el mismo procedimiento. Hicieron las 16.000 millas que están haciendo en este momento. Miren ahí, todo eso. Imagínense, llegaron hasta Estambul. O sea que siempre han hecho procesos bastante largos. Aquí tenemos el presidente con Petro, tenemos también el himno, miren ahí lo bonito que es. Acá vamos a bajar, voy a la bitácora. Vamos a bajar. Y aquí es donde tenemos la exposición fotográfica. Miren acá, de Pereira, de la gobernación de Risaralda. Esto sí me hace mucho honor a mí, muy bonito. Imagínense todo esto acá. Acá es donde duermen ellos. No es como yo también pensé. No es como yo también pensé, que era el proceso de que tenían sus dormitorios, tenían sus camas, ellos venían y dormían acá. No. Ellos lo que hacen es tener una hamaca, así como la que estamos viendo acá, que ya se las voy a mostrar, como tener una hamaca y ellos duermen ahí. O sea, acá dormirían, ahorita vamos a preguntar cuántos son, porque si son 88, acá no caben los 88. Miren aquí, la hamaca de Colombia, amarillo, azul y rojo. Y acá, hola, buenas tardes. Una consulta, ¿cuántas personas están? Acá duermen los 88, ¿no? Acá duermen los 88 niños. Ay, Jesús. En hamacas. Todo se cuelga. Yo las tensiones acá en las hamacas altas. Imaginen el que caiga y tumba a todos. Sí. Y allá hay un cuarto solo para femeninas. Como Ok. 14, 15 femeninas. Ok. Un cuartico aparte. Está bien interesante. Permiso. Gracias. El rancho general, acá es donde Ay, dormimos, comemos y estudiamos. Ay, Jesús. Y uno sí duerme bien ahí en la con hamaca. O sea, la hamaca, ¿sí o qué? Pero todas Sí. acá las dejamos así como en presentación a Andrea de Colombia Claro, y las claro. dejamos abajo para que si la gente quiere subir. Claro. Porque mientras navegamos van pegadas al techo, las atezamos. O sea, que queden acá más o menos. Sí, templadas. Culo uno acá, no pasamos directamente, pero sí. Y se sintió Se mucho sintió en el pesado. mar. Claro, es que es verdad, yo creo que se siente fuerte. Y entonces, ¿qué ciudad tiene ahí como más emoción de conocer? No, yo diría que de pronto Marsella, Claro. Francia o Barcelona. 24 días navegando. Sí, es que no sé si fueron 24, ¿no? La verdad no me acuerdo, pero sí fueron más de 20. Claro, Fue casi un mes. Y no, o sea, a mí se me pasó volando de tiempo. verdad. Sí. Pero y es verdad que uno, digamos, como que se emborracha mucho y vomita demasiado. Pero eso, sí, obvio, cuando nos fuimos acostumbrando, nosotros cogimos de Cartagena a Estados Unidos, nosotros salimos un viernes, Sí. y el viernes al lunes, cruzando el mar Caribe, acá los alumnos me enfermaron todo Verdad. el tiempo, era vomitando. Yo no me mareé, pero sí me daba como migraña, y nunca llegué a vomitar, pero siempre ahí con una migraña en la cara. Claro, claro. Los demás uno veía este rancho vuelto mierda, gente ahí. Es impresionante. Y vomitando ver ahí, a sacando alguien la ahí. coca No, ahí. hay alguien ahí acostado ahí con el vómito al lado, y guardia, que llama guardia perro, y nos toca. Esta semana la estuve prestando yo y mis compañeros de guardia, que es de 12 de la noche a 4 de la mañana. Uy, Entonces no duerme duerme nada. no Exacto. duerme. Y en el día que yo también puedo ir bien redes que tienen más actividades y todo. Más que todo el estudio.
Exacto. el estudio. Ahí esta semana que tuvimos la semana deportiva, Ujú. que bueno, ahí medio acomodábamos el barco para que para la de Para cabo, recochar. que fútbol, Sí. basquetbol. Es una raíz marinera. Esto tiene una tradición y es que antes cuando dos barcos se enfrentaban y uno se veía derrotado, entonces los marineros decidían suicidarse ahorcándose antes de que los capturaran o los matara el enemigo. Uno lo puede decorar a su gusto, pues yo lo quise hacer así como las banderas de Colombia. Siempre van a ver que el verde es estribor, que sería a la derecha, y rojo babor, que es izquierda. ¿Qué más les puedo mostrar? Estos pines son a gusto libre. Uno puede ir a los puertos y comprar pines por ahí, los puede poner normal, lo que uno quiera le puede poner. Las palas, acá tenemos 3 estrellas, cada estrella significa un año. O sea, lleva 6 años. No, yo llevo 3 años. Llevo 3 años en la escuela y yo me gradué en junio del 2025. Y para pasar a cuarto año, ya no 4 estrellas, sino que cambia todo. Ya es el escudo de la Armada y acá un listón. Estos son 4 años, con un alfiler, un palillo recto. Eso sí es verdad, pero no, o sea, la presentación bien, muy bonita, muy elegante, eso sí, y que Sí. siempre mantienen, y Con la gorra, claro. ¿Y la gorra significa algo? O simplemente, digamos, como por presentación? No, es que en sí el uniforme tiene un significado, pero el blanco es más por presentación. Nosotros usamos un uniforme que es azul, Sí. que son estos charoles, pero son negros, los zapatos, negros. El pantalón es azul oscuro, ¿Qué es la presentación? sí. La camisa es azul clara y la gorra es blanca. Entonces, ¿qué es lo que significa? Lo negro, que son los charoles, son la parte más profunda del océano. Es representación a los eso. zapatos. Lo que no se ve, lo negro. El azul oscuro ya es la parte más superior del mar. Sí. El azul claro es la espuma. Y la gorra también hace representación a la espuma. Sí. Es una carta náutica. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos y para cada sitio que vayamos a ir hay una carta en específico. Esta está aquí como de presentación. Exacto, como ejemplo. Ajá. Entonces, normalmente encima se coloca un pergamino para que podamos trazar una ruta, Sí. digamos, por donde vamos a navegar. Cada hora, entonces, de acuerdo a aquí los equipos nos van a lanzar ya sea una latitud, una longitud, y nosotros trazamos para ver exactamente dónde queda el punto. Entonces, cada hora entonces vamos viendo, vamos trazando, y entonces ahí vamos avanzando. ¿Sí? La parte del radar, Sí. esta es la carta electrónica, es igual que acá. Sí. La diferencia es que siempre hay que mantenerlas las dos. Aquí aparte de la carta nos puede mostrar, digamos, el viento, la fuerza con la que viene el viento, por dónde viene el viento. Si vamos a ver, por ejemplo, los contactos, que normalmente la del radar, porque todo está conectado con todo. Aquí nos muestra, digamos, seleccionamos el contacto, nos muestra qué tipo de buque es, o si es lancha, buque mercante. Y la información que tiene, digamos, el tamaño, el largo, el ancho, ¿sí? Y bueno, cuando se va la luz o hay alguna avería por parte de la carta electrónica, por eso nos queda la carta de papel. Entonces, por eso hay que recurrir a todos, hay que saber de las dos. Ajá, Hay que entonces saber hay que de las dos. mantener todo el tiempo así escorado el buque, o las de 10 metros, estar así arriba, abajo todo el tiempo. Es verdad. Nosotros salíamos aquí a la parte de atrás y las olas las veíamos súper altas, así. Y hubo un momento donde quizás les dio miedo. Espérame un minuto. Sí, porque hace como que 3, 5 días Sí. estábamos ya para acostarnos. Ajá. Y estas maniobras, o sea, los cabos que ves que están amarrados, uno se soltó. Ay. Se soltó. Y pues claro, como había bastante viento, entonces aquí el timón perdió el mando, perdió el control.
ese cabito que le soltó empezó la vela A moverse. demasiado y se rompió. Entonces les tocó coger Exacto. y subir ahí a Ustedes también les tocó. No, porque nosotros no estamos todavía en esas capacidades. O sea, ustedes están durmiendo. Nosotros somos alumnos. Ah, ok. Nosotros estamos aprendiendo, ellos ya son parte de la tripulación, ya saben todo. Y entonces, ¿cuál es el país que más te hace emoción, digamos, conocer acá ahora que estás? Pues dicen que Barcelona es muy... Barcelona. Pero no sé, yo nunca había salido del país. Entonces como que siento la mente muy cerrada en muchas cosas. Arriba lo que ves es el ángulo de palo del timón. Entonces, dependiendo verde es estribor, o sea, derecha, rojo es babor, o sea, izquierda. Ah, ok. Entonces, dependiendo Sí. tanto lo giro, entonces el ángulo va moviéndose. La parte de las O palancas. los botones, exacto. Donde digamos como que se le da el impulso al barco. Hacia adelante o atrás. Entonces, digamos, oficial de guardia o el que Sí. esté controlando la maniobra, dice 4 puntos adelante. Entonces, ahí esto lo mueve. Hace que este cuadro que acá. Ok. Entonces, así, ya hacia atrás o adelante. Y el timón, depende ¿Qué es este? lo que ordene el oficial de guardia, ya sea el rumbo, entonces ya lo mueve hasta que aquí aparece el rumbo que desea tener Ah, ok. el oficial. Para verificar contactos que de pronto el radar no identifica, que de pronto Ok. contactos pequeños, una lancha, un bote, sí, que normalmente pueden estar aquí Sí. y pues normalmente en el puente pues no lo vas a ver, ¿sí? Entonces identifica contactos y demás. Bueno, aquí también se ve lo que significa cada banderita, Ah, ¿sí? ok. Entonces lo que te digo, o sea, cada bandera es una letra y ya otras que sí significan como personas Sí. importantes. Identifico un contacto, ¿sí? Ajá. Bueno, ese es mi proa, ¿sí? Sí. Entonces, el rumbo que llevo Ajá. y identifico un contacto. Entonces, yo cojo y lo ubico, ya sea aéreo o de superficie. Yo cojo, lo identifico y de acuerdo a eso hago una marcación y por la marcación que dé, Exacto. pues por aquí la tomo. Entonces, apenas yo vea ese contacto, yo cojo y entro al puente e informo ese contacto. Ah, ok, ok. Esta parte es donde más se mueve. Como la Exacto. gente que vive aquí debajo, vive llevada. ¿Y ustedes sí dormían o no dormían, pues? Sí, nosotros dormimos. Digamos que durante la navegación Sí. nosotros nos dividimos de a 3 guardias, ¿sí? Entonces se presta guardia 4 horas y se descansan 8 horas. Ok, ¿sí? ok. Entonces, ejemplo, cogí guardia de medianoche a 4 de la mañana. Sí. Entonces, a las 4 de la mañana suelto, 4 de la mañana ¿a qué? Hasta A 8 de la mañana Ajá. coge otra guardia, ¿sí? Ok. De 8 de la mañana al mediodía otra guardia. Nosotros aquí estudiamos 5 materias, que es meteorología, que es la parte del clima. Y que lo ponían en práctica. Sí, claro. No, todo el tiempo luchando contra el Claro, viento. exactamente. De maquinaria naval, que es la parte de ingeniería, Ujú. parte de motor, del buque, de propulsión Sí. y demás. La parte de maniobras, que todos estos cabos, todo el velamen, las velas, Exacto. tienen sus maniobras y tienen su organización. Entonces, también la navegación astronómica, que es nosotros sabernos posicionar con las estrellas, Sí. ¿sí? Digamos que todas las tradiciones no se pierden. Vista. Miren allá cómo se ve el puente el 25 de abril. El 25 de abril. Allí teníamos entonces el buque Gloria, lo tenemos acá de fondo. Para nosotros es un placer y es un honor haber estado acá, poder conocer un poco acerca de la historia de nosotros. Esperamos de que les haya gustado, se hayan informado, hayan conocido un poco acerca de la historia de cada una de estas personas que están acá. Y bueno, no siendo más, nos veremos en otra ocasión. Puede que sea aquí en Lisboa o puede que sea en otro país. Que siempre le digo, así que no siendo más, picos para todos. Chao, chao.